Sentí el calor de la mano firme de mi vecino recorriéndome la espalda, y como su respiración, agitada y profunda, se mezclaba con la mía. Afuera, el viento silbaba entre las rendijas, golpeando las contraventanas como si quisiera arrancarlas. Y entonces, lo sentí. Esa otra presencia. Silenciosa. Inmóvil. Cargada de algo que no se puede nombrar. No quise girarme. No quise romper la ficción que me envolvía, pero lo sabía, mi marido estaba allí, tras la puerta entreabierta, en su silla de ruedas, observando cada gesto, cada sombra, cada suspiro. Él lo veía todo. Y yo lo sabía. Quizá por eso, en lugar de detenerme, cerré los ojos y me dejé llevar. No sé si fue el silencio del pueblo lo que me enseñó a escuchar cada detalle, o si fue mi propia vida la que me obligó a hacerlo. Aquí, entre las montañas de Cantabria, el viento baja cargado de olor a sal los días que sopla desde el mar, aunque éste esté a 20 kilómetros de distancia. En invierno, las nubes se cuelgan bajas sobre los tejados y parece que el cielo se ha cansado de seguir tan alto. Y en verano, las noches son tan claras que se pueden oír los pasos de quien camina por la calle aunque viva 3 casas más abajo. Mi casa es antigua, de piedra, con ventanas pequeñas y un tejado que cruje cada vez que llueve fuerte. Antes, cuando todo estaba bien, me parecía cálida y perfecta. Ahora, hay días que se me antoja como una jaula demasiado silenciosa. Mi marido y yo vivíamos tranquilos. Él era un hombre fuerte, trabajador, siempre con las manos marcadas por la madera, el hierro o lo que tocara ese día. Nunca nos faltó lo esencial. Y aunque la vida aquí no es fácil, sabíamos encontrar la manera de reírnos de todo. Pero todo cambió con el accidente. Una curva cerrada, un coche que apareció donde no debía, y en cuestión de segundos, su vida pasó de la fuerza a la fragilidad. Desde entonces, la silla de ruedas se convirtió en parte de nuestra rutina, como una sombra silenciosa que se movía por las habitaciones. Fue después de aquello cuando empecé a notar otras presencias. No presencias extrañas, sino miradas. La más intensa, la de mi vecino. Su casa está separada de la nuestra apenas por un seto y una valla vieja que nunca hemos reparado del todo. Es un hombre de hombros anchos, manos curtidas y ojos que parecen decir más de lo que callan. Nunca hubo nada entre nosotros, hasta que la vida se encargó de ponerlo demasiado cerca. Al principio, solo eran conversaciones casuales en el portal, alguna ayuda con la leña o con el huerto. Pero en un pueblo pequeño, cualquier roce, cualquier mirada sostenida un segundo más de la cuenta, se convierte en un rumor que camina más rápido que el viento. Yo no lo sabía entonces, pero ese hombre acabaría marcando un antes y un después en mi vida. Y que mi marido, desde su silla, sería testigo de todo. A veces pienso que las conversaciones más importantes de una vida no empiezan con grandes discursos, sino con frases suaves, casi casuales, que parecen no pesar nada cuando se dicen, pero que te cambian para siempre. Fue una noche de invierno. Afuera, la lluvia caía con fuerza, golpeando el tejado como si quisiera entrar. Estábamos en la cocina, cada uno en silencio, él con la mirada perdida en la taza de café, yo secando un plato que no necesitaba más secado. No quiero que te apagues, dijo, sin mirarme. No entendía a qué se refería, pero su voz tenía esa mezcla de tristeza y determinación que no deja espacio a preguntas tontas. Me quedé quieta, con el plato en las manos. Sé lo que necesito yo, continuó, pero también sé lo que necesitas tú. Y ya no puedo dártelo, no como antes. Mis dedos se aflojaron y el plato estuvo a punto de caer. Él levantó la vista y me sostuvo con sus ojos, tan serenos que dolía mirarlos. Si alguna vez encuentras con quién, no quiero que me lo ocultes. ¿Qué estás diciendo? Pregunté, aunque mi voz era apenas un susurro. Que no quiero verte marchitarte por mi culpa, respondió. Eres joven, tienes derecho a sentirte viva. Quise decir algo, negarlo, decir que no necesitaba nada más que a él, pero las palabras se me atascaban. Sabía que su generosidad tenía un precio invisible, el de su propio dolor. Solo, no quiero saber con quién, añadió, bajando la mirada. Y que nunca, nunca él sepa que yo lo sé.
Y ahí estaba la condición. Un acuerdo silencioso. Un pacto que se clavó en mi conciencia como una espina. En ese momento no imaginaba que ese permiso acabaría teniendo nombre, rostro, y que viviría pared con pared. En los pueblos, la proximidad no la marcan las calles, sino las miradas. Puedes estar a 10 metros de alguien y, sin cruzar palabra, saber si está de buen o mal humor, si ha dormido bien o si le duele algo. La valla vieja que separaba nuestra casa de la del vecino llevaba años pidiendo arreglo. Algunas tablas estaban sueltas y, en algunos tramos, apenas quedaban clavos sujetándolas. Desde mi cocina podía verlo trabajar en su jardín, levantar sacos de tierra, cortar leña con movimientos seguros, como si cada golpe formara parte de una coreografía aprendida de memoria. Una tarde de otoño, mientras recogía la ropa del tendedero, él se acercó por ese hueco de la valla que parecía un pasillo improvisado entre nuestras vidas. «Se te ha caído una toalla», dijo, y me la tendió con una mano fuerte, las uñas manchadas de tierra. «Gracias», respondí, notando el calor en mis mejillas. Al día siguiente volvió, esta vez con una cesta de manzanas. «Sobran en el huerto, y no me gusta que se echen a perder», comentó, sonriendo. Así empezaron las visitas. Al principio eran excusas inocentes, prestar una herramienta, pedir sal, ayudar a mover un mueble. Pero yo sentía algo más, una corriente invisible que se colaba entre nosotros en cada mirada, en cada silencio que duraba un segundo más de lo normal. El invierno trajo días más cortos y noches más largas. Y en esas tardes frías, mientras mi marido dormitaba en su sillón, yo me encontraba hablando con el vecino junto a la valla, sintiendo que nuestras palabras eran solo un puente para algo que ninguno se atrevía a nombrar. No sabía cuándo ni cómo ocurriría, pero sí sabía que el hueco en esa valla no era lo único que estaba roto. Aquella tarde el cielo estaba del color del plomo y el viento silbaba entre las rendijas de la casa. Había estado lloviendo toda la mañana y el barro se había pegado a las botas del vecino cuando llamó a la puerta. «Vengo a dejarte las herramientas que me prestaste», dijo, con una media sonrisa y el pelo húmedo. «Pasa, así te secas un poco», respondí, apartándome para dejarlo entrar. Mi marido estaba en el salón, junto a la ventana, leyendo en silencio. Apenas levantó la vista cuando el vecino cruzó el umbral. No sospechó nada, o eso quise creer en ese momento. Fuimos a la cocina. El vecino dejó las herramientas sobre la mesa y se quedó de pie, mirándome como si buscara algo en mis ojos. Yo sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de afuera. No sé si fue la cercanía, la forma en que sus dedos rozaron los míos al pasarme una taza, o el silencio que se quedó flotando, pero de pronto su mano estaba en mi cintura, tibia, firme, como si hubiera estado esperando ese momento desde siempre. Y entonces lo sentí. Esa otra presencia. Silenciosa. Giré apenas la cabeza y vi, a través de la rendija de la puerta, la sombra de mi marido. Estaba en su silla, quieto, observando. Sus ojos fijos en nosotros, sin un gesto, sin un sonido. El vecino no lo sabía. Creía que la puerta estaba cerrada. Creía que aquello era un secreto nuestro. Pero yo sabía que no lo era. Sabía que mi marido lo veía todo. Y en lugar de apartarme, me quedé. Como si en ese instante, mi vida estuviera partida en dos y yo hubiera elegido de qué lado quedarme. Al día siguiente, y al otro, y al siguiente, el guión se repitió con pequeñas variaciones, como si la vida hubiera decidido ensayar la misma escena en bucle, pero cambiando un par de frases, un gesto, una hora. El vecino tocaba la puerta con el pretexto de devolver algo o pedir ayuda para cualquier cosa, una herramienta, una receta, una opinión sobre el huerto. Y siempre terminábamos en la cocina, hablando a media voz, hasta que las palabras se agotaban y quedaba solo ese espacio suspendido entre los dos. Yo ya lo esperaba. Sabía que, tarde o temprano, su mano volvería a buscarme, su mirada a detenerse en la mía con esa intensidad que parecía querer atravesar la piel. Y también sabía que, tarde o temprano, la puerta del salón quedaría entreabierta lo justo para que mi marido pudiera ver. No hacía ruido. No decía nada. Ni siquiera intentaba disimular cuando el vecino se marchaba.
Se quedaba ahí, en su silla, mirando por la ventana como si nunca hubiera estado al otro lado de esa puerta. Pero yo lo sabía. Sabía que sus ojos habían seguido cada uno de nuestros movimientos, como si estuviera memorizándolos. A veces me preguntaba si su silencio era un castigo o un regalo. O quizá las dos cosas a la vez. Él había sido quien me había dado permiso, pero verlo ahí, inmóvil, mientras yo me dejaba llevar, era otra historia. Con cada día que pasaba, el vecino se volvía más confiado, más presente. Sus visitas eran más largas, sus manos más seguras. Y, sin que él lo supiera, no éramos dos en esa cocina, sino tres. Era extraño cómo, con el paso de los días, lo que empezó como un instante furtivo se había convertido en una especie de rutina invisible. No había un horario, pero yo sabía cuándo podía esperarlo. El sonido de sus pasos en el porche, el golpe suave en la puerta, la voz grave diciendo mi nombre. El vecino ya no necesitaba excusas elaboradas. Llegaba, se sentaba en la cocina, y hablábamos de cualquier cosa, del clima, de la leña, del mar al que casi nunca bajábamos. Pero en su mirada había algo más, una pregunta que nunca se atrevía a formular, y que yo respondía con silencios cada vez más largos. Mientras tanto, al otro lado de la puerta, el aire parecía más denso. Era como si el silencio del salón se impregnara en las paredes. Yo no lo veía directamente, pero lo sentía, mi marido, sentado en su silla, con esa calma que no sabía si era resignación o vigilancia. Hubo una tarde en que el vecino, sin previo aviso, me rozó la mejilla con la yema de los dedos, como quien comprueba que algo sigue estando ahí. A veces pienso que no deberíamos, susurró, bajando la mirada. A veces pienso lo mismo, le respondí, y no hice nada por apartarlo. Él no sabía que esa frase, en mi boca, no era por miedo a mi marido, sino por todo lo contrario. Por saber que él estaba allí, observando, y que yo estaba cumpliendo un pacto silencioso que se había convertido en mi propia condena. La tensión era un hilo cada vez más fino, y yo sentía que pronto alguien, él, yo, o mi marido, iba a tirarlo lo suficiente como para romperlo. Un día, al volver de hacer unas compras en la ciudad, encontré la mesa del comedor cubierta de papeles, informes médicos, presupuestos, cartas del banco. Mi marido estaba inclinado sobre ellos, con el ceño fruncido, el lápiz en la mano. «Voy a intentarlo», dijo sin levantar la vista. «¿Intentar qué?», pregunté, aunque lo intuía. «El tratamiento. Será largo, caro, pero dicen que hay posibilidades». Su voz tenía un filo nuevo, una determinación que hacía tiempo no veía en él. No mencionó los créditos, pero yo vi los sellos del banco en varios documentos. No pregunté. No quise ponerle números a lo que, en el fondo, sabía que era una apuesta por recuperar algo más que sus piernas. Mientras él se sumergía en consultas y sesiones de fisioterapia, las visitas del vecino se volvieron más frecuentes. A veces llegaba para ayudar con pequeñas tareas, otras sin pretexto alguno. En esos días, la cocina se había convertido en un lugar donde el tiempo se doblaba. Por un lado, el reloj marcaba los minutos que faltaban para que mi marido regresara, por otro, cada mirada y cada roce parecía detenerlos. Hubo tardes en las que el vecino se quedaba más de lo prudente, y yo, aun sabiendo que el coche de mi marido podría aparecer en cualquier momento, no encontraba la fuerza para despedirlo. El riesgo, en lugar de frenarnos, parecía empujarnos más. Y cuando mi marido estaba en casa, las cosas no eran menos intensas. La puerta del salón seguía entreabierta, y yo podía sentir su mirada sobre nosotros, como una presencia constante que nos rodeaba a los dos, aunque el vecino seguía creyendo que estaba a salvo de cualquier testigo. Cada vez que mi marido salía para una nueva sesión del tratamiento, yo me preguntaba cuánto de ese esfuerzo era por él mismo, y cuánto por mí. Y mientras tanto, sin que él lo supiera, el precio de su silencio crecía día a día, en un terreno donde el dinero no servía para pagar. Con el paso de los meses, dejé de ver al vecino solo como un hombre que llenaba un vacío. Empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, la forma en que buscaba cualquier motivo para quedarse un rato más, como me escuchaba con una paciencia que no recordaba haber sentido en mucho tiempo, o ese gesto de apartarme un mechón de cabello sin prisa, como si no existiera nada más que ese instante.
Ya no se trataba únicamente de la emoción prohibida. Había algo más. Algo que yo no quería nombrar, porque hacerlo sería traicionar no solo a mi marido, sino a mí misma. Mientras tanto, mi marido avanzaba en su tratamiento. Llegaba agotado, con un sudor frío en la frente, pero con un brillo de esperanza en los ojos. Me hablaba de ejercicios nuevos, de pequeños progresos. Yo lo escuchaba, sonreía, le servía la cena, y me odiaba un poco por pensar en otra persona mientras lo hacía. En las tardes que él estaba fuera, el vecino y yo compartíamos un tiempo diferente. No siempre había roces o gestos de riesgo. A veces solo hablábamos, pero eran conversaciones cargadas de una electricidad que no necesitaba contacto físico para sentirse. Y, sin embargo, esas tardes eran las que más me inquietaban. Porque empecé a notar que, incluso cuando mi marido estaba en casa, yo buscaba al vecino con la mirada. Que cada golpe en la puerta me aceleraba el pulso, esperando que fuera él. Que las noches, a pesar de tener a mi marido al lado, se llenaban de recuerdos de lo que había pasado unas horas antes. Y en medio de todo, la misma escena se repetía, la puerta entreabierta, el murmullo de nuestras voces, y al otro lado, la figura inmóvil de mi marido en su silla. Viendo. Sabiendo. Guardando un silencio que se hacía cada vez más pesado, y más peligroso. La primera vez que lo noté fue en un gesto mínimo. Estábamos en la cocina, yo recogiendo unos platos, él sentado en la silla junto a la ventana. Afuera llovía, y el sonido del agua golpeando el cristal llenaba los huecos que dejaban nuestras pausas. De pronto, él se levantó, se acercó y me colocó suavemente el pañuelo que llevaba al cuello, como si temiera que me resfriara. No dijo nada. Pero su mano se quedó un instante más de lo necesario. A partir de entonces, fueron muchos los gestos. Llegaba con pan recién hecho y lo dejaba en la mesa, por si te apetece para la cena. Me ayudaba a cortar leña sin que se lo pidiera. Recolocaba la valla vieja aunque yo no lo hubiera mencionado. Y, sobre todo, me miraba como si cada palabra que dijera fuera algo que quería guardar para siempre. Yo lo sentía, pero también sentía algo más, el peso de una mirada distinta, más silenciosa aún. Porque detrás de la puerta, en su silla de ruedas, mi marido estaba otra vez. No era solo un testigo, parecía un guardián invisible de ese extraño acuerdo que nos mantenía a los tres atrapados en la misma casa, en el mismo juego. El vecino no lo sabía. Creía que estábamos solos. Creía que, si se inclinaba un poco más hacia mí, si me rozaba la mano, nadie podría verlo. Pero yo sí lo veía todo. Veía cómo su afecto se iba colando entre las rendijas de lo que antes era solo deseo, y cómo ese afecto empezaba a enredarme de una forma más profunda, peligrosa incluso para mí. Y cada vez que me iba, cerrando la puerta tras de sí, yo sentía que dejaba algo aquí dentro. Algo que no podía devolverle, aunque tampoco podía dejar de recibir. Era un jueves frío, de esos en los que la luz parece no querer entrar del todo en las casas. Mi marido había tenido la sesión de fisioterapia temprano y, como siempre, volvió agotado. Se acomodó en el salón, cerca de la estufa, con una manta sobre las piernas y un libro en las manos. El vecino llegó a media tarde. No traía excusas elaboradas, solo un frasco de miel, para la tos. Su presencia llenó la cocina como un fuego lento, calentando el aire sin que nadie lo dijera en voz alta. Hablamos de cosas simples al principio, pero pronto el tiempo empezó a estirarse. No era como otras veces, él no parecía con prisa por irse, y yo no sentía esa necesidad de vigilar el reloj. Afuera la lluvia golpeaba con insistencia, y el mundo parecía reducido a las paredes de esa casa. En un momento, él se inclinó hacia mí, no demasiado, pero lo suficiente como para que sus palabras me llegaran cálidas. A veces pienso que no me iría nunca de aquí. Lo miré, intentando encontrar en sus ojos si era una frase ligera o una confesión. Y entonces lo sentí, esa presión invisible en la nuca. La puerta del salón estaba, como siempre, entreabierta. Mi marido estaba allí. No fingía leer. No fingía mirar por la ventana. Me observaba directamente. El vecino, ajeno a todo,
Tomó mi mano un instante. Ese contacto, bajo la mirada de mi marido, fue como encender una mecha. No sabía qué ardía más en ese momento, si el deseo que me empujaba hacia mi vecino, o la intensidad con la que mi marido parecía retenerlo todo en silencio. Cuando el vecino se marchó, ya era de noche cerrada. Cerré la puerta lentamente, consciente de que había cruzado una línea invisible. Y supe que, a partir de ese día, nada volvería a ser igual. No hizo falta que mi marido dijera nada. Sus silencios se habían vuelto distintos. Antes eran pausas largas, pesadas, llenas de cansancio. Ahora tenían otra textura, una mezcla de observación y espera. Como si estuviera midiendo cada palabra mía, cada paso que daba por la casa. No me preguntaba dónde había estado, ni con quién. Nunca lo hacía. Pero yo podía sentirlo, como si sus ojos me siguieran incluso cuando estaba de espaldas. Las mañanas eran más tensas. El café en la mesa, el sonido de las cucharillas, y ese muro invisible entre nosotros que antes no estaba. Por las tardes, cuando el vecino tocaba la puerta, yo notaba que mi respiración cambiaba. Lo recibía en la cocina, como siempre, pero la cercanía entre nosotros era más fuerte, más evidente. Había gestos que ya no podíamos disimular, su mano quedándose un poco más sobre la mía al pasarme un vaso, su mirada bajando hasta mis labios, la forma en que se inclinaba cuando me hablaba. Y yo no me apartaba. Un día, mientras recogíamos unas cosas en la encimera, él se rió por algo que dije. Fue una risa sincera, limpia, que llenó la habitación. Me sorprendió lo mucho que me conmovió ese sonido. Llevaba meses sin escuchar algo así tan cerca. Y allí estaba mi marido, en el salón, con la puerta entreabierta. No tenía un libro en las manos. Simplemente estaba sentado, observando. No apartó la vista cuando crucé la suya, como si quisiera que supiera que lo había visto. Fue en ese momento cuando entendí que ya no era un juego silencioso. Que él estaba presente, consciente, y que yo había dejado de ocultar el efecto que todo esto tenía en mí. Y aún así, seguí adelante. Comenzó de forma casi inocente. Un día, el vecino me pidió que lo acompañara a la tienda del pueblo para ayudarle a elegir unas herramientas. Otro, me sugirió que fuéramos juntos al mercado de los sábados, ya que íbamos a comprar lo mismo. Al principio pensé que no era diferente de cuando coincidíamos en la calle. Pero poco a poco, estos trayectos empezaron a sentirse como algo nuestro. Caminábamos juntos por el sendero que bordea el río, hablando de todo y de nada, con el rumor del agua acompañándonos como un testigo que no entiende pero guarda silencio. La gente del pueblo empezó a mirarnos más. No era necesario que dijeran nada, en un lugar así, las miradas son más rápidas que las palabras. Y aunque sabía que podía despertar rumores, yo no me alejaba. Al contrario, buscaba excusas para alargar cada paseo. El regreso a casa era lo más difícil. El vecino me dejaba en la puerta, y yo cruzaba el umbral con el corazón acelerado, consciente de que, en el salón, mi marido me estaba esperando. Él nunca preguntaba dónde había estado. Pero su mirada, esa mirada lo decía todo. Era fija, profunda, y me hacía sentir que estaba viendo mucho más de lo que yo le contaba. Una tarde, después de uno de esos paseos, dejé la bolsa de la compra en la cocina y me asomé al salón. Él estaba allí, sentado, sin libro, sin música, sin nada que ocupara sus manos. Solo mirándome. No dijo una palabra. Y yo tampoco. Pero ese silencio fue más pesado que cualquier conversación. Y entonces supe que, aunque saliéramos al camino, al mercado o a cualquier otro lugar, en realidad, seguíamos viviendo entre tres paredes. Al principio, el vecino venía y se marchaba con prisa. Era una visita breve, casi medida con reloj. Pero con el paso de las semanas, ese reloj dejó de existir. Un día se quedó a ayudarme a preparar la leña para el invierno. Otro, a reparar una puerta que no cerraba bien. Sin darme cuenta, empezó a pasar más horas en la casa que fuera de ella. A veces, su chaqueta quedaba colgada en el perchero, sus herramientas apoyadas contra la pared,
como si aquel lugar también fuera suyo. Mi marido, mientras tanto, estaba más tiempo fuera, concentrado en su tratamiento. Las sesiones se hicieron más largas y frecuentes. Y aunque su ausencia me liberaba de la presión de su mirada, una parte de mí sentía que su sombra seguía ahí, guardando el equilibrio de todo lo que estaba pasando. Pero hubo días en que no estaba fuera. Días en que el vecino se quedaba, y mi marido también. Yo podía sentir cómo el aire se cargaba. El vecino, sentado conmigo en la cocina, ajeno a que a unos metros, en el salón, había unos ojos que no se apartaban de nosotros. El cambio fue sutil pero definitivo, ya no había una frontera invisible. Ya no existía ese miedo inicial a que el vecino pudiera sospechar algo. Yo sabía que mi marido lo sabía. Él sabía que yo lo sabía. Y aún así, el vecino seguía viviendo en esa mentira que yo alimentaba cada día. Era un juego extraño, casi imposible de explicar. 3 personas bajo el mismo techo, cada una con su verdad, y ninguna dispuesta a soltarla. Ese día la lluvia no dio tregua desde la mañana. El vecino llegó empapado, con la chaqueta chorreando, y yo le ofrecí una toalla para secarse. Se quedó, como siempre, en la cocina, y poco a poco la conversación fue llenando las horas. No sé en qué momento empezó a oscurecer. La luz gris se convirtió en sombra, y el reloj marcó una hora en la que normalmente ya no estaba aquí. Pero él no parecía con intención de irse. Preparé café, encendí la lámpara de la mesa, y seguimos hablando, como si afuera no existiera el mundo. Fue entonces cuando sentí algo diferente. La puerta del salón estaba abierta, y allí estaba mi marido, pero no era la mirada habitual. No era solo observación. Era otra cosa, atención calculada, un peso en sus ojos que parecía medir cada gesto, cada palabra, cada silencio. El vecino, ajeno a todo, me contaba una historia de su infancia. Yo asentía, sonreía, pero una parte de mí estaba pendiente de la figura inmóvil en el salón. No sabía si estaba aceptando lo que veía, o tomando una decisión sobre ello. Cuando el vecino finalmente se levantó para marcharse, mi marido no apartó la vista. Siguió observando mientras él se ponía la chaqueta y me decía adiós con una sonrisa tranquila. La puerta se cerró, y el sonido del pestillo me pareció más fuerte que nunca. Me quedé de pie, con las manos en el respaldo de una silla, sintiendo que algo había cambiado. No sabía si era en él, en mí, o en los 3. Pero lo supe, a partir de esa noche, ya no estábamos en el mismo juego de antes. Las primeras veces que mi marido se levantó con ayuda de las barras de soporte en el pasillo, lo hizo en silencio, sin llamarme. Creo que no quería que lo viera fallar si se caía. Pero pronto, esos intentos se convirtieron en pasos cortos, inseguros, y luego en un desplazamiento lento de una habitación a otra. Lo miraba y sentía una mezcla de orgullo y temor. Orgullo porque estaba recuperando lo que tanto deseaba, temor porque no sabía qué haría con ello cuando lo consiguiera. Mientras tanto, el vecino ya no se conformaba con simples visitas. Comenzó a dejarme pequeñas notas, a traerme flores silvestres que recogía en el camino, a proponerme pasar el día fuera, cuando puedas escaparte. No hablaba de amor directamente, pero cada gesto lo decía sin palabras. Un día, mientras me ayudaba a cortar unas ramas en el patio, se quedó mirándome y dijo: «No sé cuánto tiempo más voy a poder callarme lo que siento». Esa frase se me quedó clavada. Y no solo a mí. Porque, cuando entramos a dejar las ramas en la cocina, vi de reojo a mi marido en su silla, en el salón, mirando con una calma tan afilada que parecía oírlo todo, incluso lo que no se había dicho. El vecino no lo notó. O tal vez sí, pero lo interpretó como una distracción. Yo, en cambio, sentí que el aire entre los 3 se había vuelto más espeso. Esa noche, mientras preparaba la cena, escuché los pasos cortos y firmes de mi marido en el pasillo. No usaba la silla. Entró en la cocina, me pidió un vaso de agua, y sin mirarme dijo: «Pronto no necesitaré que me ayuden a moverme». Lo dijo como quien deja caer una advertencia sin alterar el tono de voz. Era una tarde templada, con un cielo limpio después de varios días de lluvia.
El vecino había venido a ayudarme a reparar una puerta que no cerraba bien en el granero. Terminamos más pronto de lo esperado y nos sentamos en la cocina, con 2 tazas de té humeante entre las manos. No tardó en sacar el tema que, hasta entonces, había flotado sin nombre entre nosotros. No podemos seguir así para siempre, dijo, mirando la taza. ¿Así cómo? Pregunté, aunque sabía la respuesta. Como si todo fuera prestado, como si cada momento dependiera de que nadie lo viera. Su voz era grave, casi un murmullo. Y entonces, antes de que pudiera responder, sentí de nuevo esa presión en la nuca. La puerta del salón estaba abierta. Mi marido estaba allí. No en su silla, sino de pie, apoyado en el marco. No hizo ruido al acercarse, y esa fue la primera vez que me di cuenta de lo mucho que había mejorado. ¿Pasa algo?, preguntó el vecino, sin notar aún la presencia tras de mí. No, nada, dije, sintiendo como el aire se me enrarecía. Él siguió hablando, ahora con más fuerza. Solo digo que algún día quiero estar contigo sin tener que pensar si alguien nos está mirando. Yo lo miraba, pero en realidad veía a mi marido detrás, inmóvil, escuchándolo todo. La tensión era tan densa que parecía que cualquiera de los dos podía romperla con una sola palabra. Finalmente, el vecino se levantó, me rozó la mano y salió por la puerta. Yo quedé sola en la cocina, o no tan sola. Mi marido entró despacio, con pasos breves pero firmes, y se sentó frente a mí. No dijo nada. Solo tomó mi taza y bebió un sorbo, como si no necesitara palabras para recordarme que él siempre había estado ahí, y que ahora estaba más presente que nunca. Los primeros días en los que mi marido dejó de depender por completo de la silla de ruedas fueron extraños. No porque no me alegrara por él, sino porque esa nueva movilidad le daba un poder distinto, uno que yo no sabía cómo manejar. Antes, podía predecir dónde estaba, en el salón, en su silla, con un libro o mirando por la ventana. Ahora, podía aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar de la casa. Y lo hacía. Sin ruido. Sin avisar. Una tarde, el vecino estaba ayudándome a arreglar un armario de la despensa. Yo sostenía una tabla, él la clavaba con paciencia. Reíamos por algo que no tenía importancia, y entonces sentí un ligero cambio en la luz detrás de mí. Me giré, y ahí estaba mi marido, apoyado en el marco de la puerta, observando. No dijo nada. Ni siquiera frunció el ceño. Solo estaba allí, como parte de la escena, pero con un peso que ninguno de los dos podía ignorar. El vecino se incorporó, le sonrió y le hizo un comentario sobre el arreglo. Mi marido respondió con educación, como si fuera cualquier otra conversación banal. Pero sus ojos estaban en mí, no en él. En otra ocasión, fue peor. El vecino y yo estábamos en el patio, recogiendo leña. Nos agachamos al mismo tiempo y nuestras manos se tocaron. Él no la retiró, yo tampoco. Cuando levanté la vista, mi marido estaba junto a la ventana, viéndolo todo. La sensación era distinta a los meses anteriores. Ya no era solo que él me observaba, ahora podía intervenir cuando quisiera. Esa certeza hizo que cada gesto con el vecino tuviera una tensión nueva, más aguda, como si estuviéramos caminando sobre un hilo muy fino que podía romperse en cualquier momento. Y, sin embargo, ni él rompía el pacto, ni yo quería dejar de cruzar ese hilo. Fue al final de una tarde, cuando el sol caía detrás de las montañas y las sombras se alargaban sobre el patio. El vecino y yo estábamos recogiendo unas cajas que él me había traído con fruta y conservas. Se detuvo un momento, apoyó una mano en la mesa y me miró de una forma distinta, como si buscara medir cada palabra antes de decirla. ¿Alguna vez has pensado en salir de aquí?, preguntó. ¿Salir? ¿A dónde?, respondí, aunque en el fondo sabía que no hablaba de un simple paseo. Un fin de semana. Tú y yo. Sin miradas, sin puertas entreabiertas, solo nosotros. La propuesta quedó flotando en el aire. Yo sentí una mezcla de vértigo y deseo. Una parte de mí quería decir que sí de inmediato. Otra, imaginaba la casa vacía,
pero con la certeza de que mi marido, aunque no estuviera físicamente, seguiría observando desde algún lugar dentro de mí. No sé si podría, susurré, sin atreverme a mirarlo directamente. Podrías, si quisieras, dijo él, con esa seguridad que me desarmaba. Esa noche, mientras preparaba la cena, mi marido entró en la cocina. Ya caminaba con más firmeza, sin apoyos visibles. Me preguntó si había pensado en ir al pueblo al día siguiente para hacer unas compras. Le dije que sí, y él asintió con una leve sonrisa, como si su mente estuviera en otra parte. Pero al apartarse para dejarme pasar, me susurró casi sin mover los labios. Recuerda que siempre sé cuándo sales, y cuándo vuelves. No supe si era una advertencia, un recordatorio del pacto, o una forma de decirme que incluso si me iba, de algún modo, seguiría viéndolo todo. Al principio, estar con el vecino era como abrir una ventana en medio de una habitación cerrada, aire fresco, luz nueva, una sensación de libertad que no me atrevía a cuestionar. Pero con el tiempo, dejó de ser solo un respiro. Se convirtió en un lugar al que quería ir siempre, incluso cuando no me faltaba el aire. Ya no eran solo las manos que me buscaban o las miradas que se quedaban suspendidas. Era la manera en que me hablaba, como si cada palabra estuviera hecha a medida para mí. Era como recordaba detalles de conversaciones pasadas, como aparecía justo cuando el día parecía gris. Mi marido, mientras tanto, avanzaba más rápido de lo que imaginé. Empezaba a caminar sin bastón en distancias cortas, y a veces lo encontraba moviéndose por la casa con una soltura que me sorprendía. Pero lo más desconcertante no era eso, sino la calma con la que me observaba. No hacía preguntas, no buscaba confrontaciones. Solo guardaba ese silencio suyo, pero había algo nuevo en sus ojos, una certeza. Como si ya supiera a dónde iba a llevarnos todo esto y estuviera, en silencio, aceptando su papel. Una tarde, mientras el vecino y yo estábamos en el patio arreglando una maceta, mi marido apareció en el umbral. No interrumpió, no dijo nada. Se quedó unos segundos mirando y luego siguió su camino hacia el granero. Esa normalidad fingida me descolocó más que cualquier mirada dura o palabra cortante. Esa noche, al acostarnos, él se giró hacia mí y, en voz baja, dijo: «A veces, lo mejor que puedes hacer por alguien, es dejarlo ir». No supe si me hablaba a mí, a él mismo, o a los dos. Pero entendí que, desde ese momento, nada de lo que hiciera iba a detener lo que ya estaba en marcha. Lo supe una mañana cualquiera, sin que nada lo anunciara. El retraso era evidente, y la confirmación llegó con la frialdad de una prueba comprada en la farmacia del pueblo. 2 líneas claras. Firmes. Me quedé sentada en el borde de la cama, con el aparato en la mano, mirando por la ventana como el viento movía las ramas de los castaños. Sentí un peso y una ligereza al mismo tiempo, como si todo dentro de mí estuviera cambiando de lugar. El vecino lo notó antes de que yo dijera nada. «¿Te pasa algo?», me dijo un día, mientras me alcanzaba una jarra de agua. «No, nada», mentí, pero mi voz tembló lo suficiente para que supiera que sí había algo. No podía decirlo así, sin más. Porque una cosa era vivir en esa mentira a medias, y otra muy distinta era ponerle un rostro, un futuro, una vida nueva creciendo dentro de mí. Mi marido, por su parte, parecía más tranquilo que nunca. Caminaba con seguridad por la casa, hacía pequeñas reparaciones, salía al pueblo solo. Pero había en su mirada una profundidad distinta. Una noche, mientras cenábamos, me observó fijamente y dijo: «A veces, el silencio es la única forma de amor que queda». No entendí del todo sus palabras, pero sentí que, de algún modo, ya sabía. O al menos, intuía lo suficiente para no necesitar que yo lo confirmara. El vecino seguía viniendo. Su afecto era más evidente, más abierto, como si ya no quisiera esconderlo. Y cada vez que me tocaba, yo pensaba en el hijo que estaba creciendo en mi vientre, y en el hecho de que él no era el único que lo sabía sin que yo hablara. Porque en esta casa, los secretos nunca habían sido completos. El día llegó sin aviso. No hubo celebración ni testigos, solo un instante que se grabó en mi memoria como una fotografía. Yo estaba en la cocina,
pelando patatas, cuando escuché pasos firmes en el pasillo. No el golpeteo suave y vacilante de los últimos meses, sino un ritmo seguro, constante. Me giré y allí estaba él, de pie, sin apoyos, mirándome con una calma que parecía venir de muy lejos. No sonrió. No dijo nada sobre su logro. Simplemente se acercó a la mesa, tomó una de las patatas y empezó a pelarla como si siempre lo hubiera hecho. Pasaron unos segundos en silencio, y entonces me dijo: he estado pensando. Creo que es momento de que vivas la vida que quieras, sin límites. La frase quedó suspendida en el aire, más pesada que cualquier reproche. Yo sentí que todo el pacto silencioso de los últimos meses se comprimía en esas palabras. Él lo sabía todo. Siempre lo había sabido. Y ahora, con sus piernas de nuevo bajo su control, no quería retenerme. Esa tarde, el vecino vino como siempre. Mi marido estaba en el salón, de pie, mirando por la ventana. No se volvió cuando pasamos hacia la cocina. No hizo ni el gesto de espiarnos. Por primera vez, parecía no necesitarlo. Y yo entendí lo que eso significaba: estaba soltando la cuerda. Me estaba dejando ir. En los días siguientes, el cambio fue evidente. Él empezó a salir más, a hablar con gente en el pueblo, a reorganizar la casa. Y yo empecé a imaginarme viviendo al otro lado de la valla, sin la puerta entreabierta, sin la mirada fija que siempre me acompañó. Pero no era una liberación limpia. Era como cruzar un umbral sabiendo que, al hacerlo, estaba dejando atrás algo que nunca podría recuperar. No hubo una pelea, ni un portazo, ni lágrimas en la puerta. Solo una mañana en la que recogí mis cosas, doblando la ropa con calma, metiendo en cajas los pocos objetos que sentía como míos. El resto lo dejé donde siempre estuvo. El vecino me ayudó a cargar todo en su furgoneta. Cada viaje desde la casa hasta el vehículo era un eco en mi pecho. Las paredes que me habían contenido durante años parecían más altas y más frías, como si supieran que no iba a volver. Mi marido estaba en el salón. No en su silla de ruedas, que ya no necesitaba, sino sentado en el sofá, con las manos juntas, observando. No intentó detenerme. Tampoco me deseó suerte. Simplemente dijo: cuídate. Su voz no tembló. No hubo rencor, ni ironía, ni tristeza visible. Solo una serenidad extraña, como si estuviera cumpliendo con una decisión que ya había tomado mucho antes. Cuando la furgoneta arrancó y dejamos atrás la casa, no pude evitar mirar por el espejo retrovisor. Él seguía allí, en la ventana, de pie, mirándonos irnos, sin levantar la mano para despedirse. El pueblo no tardó en hablar. Algunos me evitaban, otros me miraban con una mezcla de curiosidad y juicio. Pero lo que más sorprendía a todos era la calma de mi marido. No buscó confrontar al vecino, no habló mal de mí. Seguía con su vida como si hubiera cerrado un libro y lo hubiera dejado en una estantería. En mi nuevo hogar, las paredes eran más estrechas y el techo más bajo. El vecino y yo compartíamos el espacio con una mezcla de ilusión y cansancio. Yo llevaba dentro una vida nueva, y, aunque nunca lo decía, sentía que una parte de mí seguía mirando hacia esa casa de piedra entre las montañas, donde un hombre que me había amado en silencio aprendía a caminar sin mí. El tiempo, cuando se vive con estrecheces, parece pasar más lento. Los días se repiten con una monotonía que no entiende de estaciones, el mismo café aguado, las mismas facturas que llegan antes de que entre el dinero, las mismas discusiones que empiezan por algo pequeño y terminan con puertas cerradas de golpe. El niño cumplió 2 años en pleno invierno. Hacía frío incluso dentro de casa. El vecino trabajaba todo lo que podía, pero el dinero nunca alcanzaba. A veces lo veía llegar con los hombros caídos, evitando mi mirada, como si en su silencio hubiera una disculpa que ya no sabía pronunciar. Yo, que había imaginado una vida distinta a su lado, empezaba a entender que el amor no se alimenta solo de caricias y recuerdos. Necesita un suelo firme, y el nuestro se hundía cada día un poco más. Mientras tanto, el pueblo no paraba de hablar. Y entre esos rumores, uno empezó a repetirse:
mi exmarido había sido visto paseando con una mujer joven, alta, siempre bien vestida, que había comprado una casa en las afueras. La conocí de vista poco después. Tenía una sonrisa segura y un aire de alguien que sabe exactamente lo que quiere. Me enteré por otras personas que era dueña de una empresa de productos naturistas en la ciudad y que había venido buscando tranquilidad. Tranquilidad y, al parecer, compañía. No tardó mucho en verse con él en el café del pueblo, en ir juntos al mercado, en aparecer de su brazo por las calles. La diferencia entre su vida y la mía era como la de dos mundos separados por una sola montaña. Una tarde, mientras colgaba ropa en el patio, escuché a unas vecinas murmurar que él parecía rejuvenecido, que se le veía feliz. Me quedé quieta, con una prenda en las manos, sin saber si lo que sentía era celos, nostalgia, o una extraña mezcla de alivio y vacío. Porque, aunque no lo decía en voz alta, empezaba a darme cuenta de que, al irme, no solo lo había liberado, también lo había abierto a una vida que yo ya no podía darle. Era imposible no verlo. En un pueblo como este, las distancias no se miden en metros, sino en miradas. Y las miradas decían todo. Cuando mi exmarido pasaba por la plaza, lo hacía erguido, con paso firme, vestido con ropa nueva que le quedaba impecable. A su lado, ella, la mujer joven y rica, irradiaba una seguridad que atraía la atención de todos. Iban cogidos del brazo, hablaban bajito y reían de vez en cuando, como si compartieran un secreto agradable. Yo, en cambio, cruzaba la misma plaza con el niño en brazos y una lista de compras que calculaba al céntimo. El abrigo que llevaba empezaba a gastarse en los codos y, aunque intentaba mantener la cabeza alta, sentía que las miradas se detenían en mí un segundo más de lo necesario. El vecino trabajaba más horas fuera del pueblo. Llegaba tarde, a veces malhumorado, y yo sabía que el cansancio no era solo físico. Las cosas entre nosotros se habían vuelto ásperas, sin la ligereza de los primeros meses. El contraste se volvió tan evidente que la gente ya no lo comentaba en susurros. Lo decían abiertamente. Míralos, parecen de revista. Y mira a ella, con lo que dejó atrás. Yo fingía no escuchar, pero las palabras se quedaban pegadas como el barro en las botas. No porque me importara la comparación, sino porque empezaba a preguntarme si el sacrificio que creí que estaba haciendo había sido, en realidad, una rendición. Una tarde, lo vi desde la distancia. Estaba en la terraza de un café con ella, inclinándose para decirle algo al oído. Ella sonrió, y él le apartó un mechón de cabello de la cara. Era un gesto que alguna vez fue mío. No me vio. O tal vez sí, y decidió no saludar. Y ahí lo entendí, aunque compartiéramos el mismo pueblo, ya vivíamos en dos historias completamente distintas, y la mía empezaba a quedarse sin capítulos felices. El invierno llegó temprano ese año. Las montañas se cubrieron de nieve antes de lo previsto y el aire en el pueblo se volvió más silencioso, como si cada casa guardara sus propios secretos. Yo lo veía a veces desde la ventana, caminando con ella por la calle principal. Él ya no miraba hacia mi casa. No por rencor, creo, sino porque había dejado de pertenecer a ese tiempo que compartimos. La vida con el vecino se había vuelto un camino cuesta arriba. El niño crecía, y con él crecían las responsabilidades. El dinero no alcanzaba, y las discusiones eran cada vez más frecuentes. Había noches en las que cenábamos en silencio, sin atrevernos a decir en voz alta lo que ambos sabíamos, que el amor que nos había unido no era suficiente para sostenerlo todo. Un día, pasé por delante de la tienda del pueblo y lo vi. Estaba pagando con una sonrisa relajada, bromeando con el dependiente. La mujer que estaba a su lado, su nueva compañera, sostenía su mano con una naturalidad que me dolió. No por celos, sino porque en ese instante entendí que él había encontrado algo que yo ya no podía tener, paz. No nos hablamos. Solo nos cruzamos la mirada un segundo, y en esos ojos vi que no me guardaba rencor. Tal vez incluso me comprendía. Esa noche, mientras el vecino dormía y el niño respiraba tranquilo en su cuna, salí al porche. El viento traía olor a mar, aunque estuviera a kilómetros. Pensé en todo lo que había pasado, en las decisiones que tomé, en las que tomaron por mí, y en lo que todavía me quedaba por vivir.
No era un final feliz ni uno trágico. Era simplemente la vida, con sus giros y sus pérdidas. Y aunque a veces el silencio de la noche parecía pesar más que mi propia sombra, supe que, de algún modo, seguiría adelante. Porque al final, lo único que queda, es aprender a caminar con lo que uno mismo ha elegido. Entendí que había amado, que también me había equivocado, y que nada de eso me hacía menos persona, si sabía aprender de ello. Que a veces Dios no nos quita cosas por castigo, sino para que veamos quiénes somos sin ellas. Respiré hondo y sonreí, aunque nadie pudiera verlo. Porque en el fondo sabía que, aunque mi vida no fuera perfecta, seguía siendo mía. Y que, con la ayuda de Dios, siempre habría forma de seguir adelante, incluso con cicatrices. Y si has llegado hasta aquí conmigo, si esta historia te ha hecho sentir, pensar o recordar, te invito a suscribirte. Porque aún quedan muchas historias por contar, y quizá, en alguna de ellas, también te encuentres a ti mismo.